unos muy poquitos minutos lo que nosotros vamos a plantear hoy. Charlando con Vero, y con Verónica Schulze y con Carolina Capria para armar la reunión de hoy, quedamos en que, para acotar la cuestión, porque la bibliografía que yo pasé es muy amplia para tratar en una sola reunión, vamos a ceñirnos mejor al primer texto, ¿sí? Al texto de 1915. Así que bueno, van a presentar primero Verónica y Carolina un recorrido que hicieron sobre algunos datos biográficos y unas perlitas encontradas en la correspondencia de esos años. Avanti. Está silenciada, Caro. Ahora sí. Ahí, sí. Bueno, como decía Estela, hicimos un recorrido por cartas y fundamentalmente la biografía de Jones. Así que bueno, les vamos contando. Le pusimos un título al final, que se llama, al final de haberlo escrito, que se llama Rescoldos de una mala época. Yo no sabía lo que significaba rescoldos, y son las brasas pequeñas que quedan en las cenizas. Así que bueno, van a ver qué tiene que ver con esto. Vamos a compartir entonces algunos extractos referidos al contexto de la Gran Guerra, tomando como referencia lo que le va aconteciendo a Freud en su vida personal, como así también los derroteros por los que fue atravesando el psicoanálisis, el movimiento psicoanalítico por aquellos años. El 28 de junio de 1914, el mundo se sintió sobresaltado por la noticia de que el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, había sido asesinado por un bosnio, un súbdito austríaco que obró instigado por conspiradores serbios. Compartimos una cita de Sergio Pi, el hombre de los lobos, que en sus memorias dice esto: el final de mi análisis con el profesor Freud coincidió con el asesinato del príncipe de la corona austríaca, el archiduque Francisco Fernando y su esposa, la duquesa de Hohenberg. Ese funesto 28 de junio de 1914 era un domingo sofocante y bochornoso. Volví de mi paseo por el Plater con ánimo muy esperanzado. Apenas se había entrado en mi departamento cuando la mucama me entregó la edición extra del periódico, donde se anunciaba el asesinato de la pareja de archiduques. Al día siguiente, cuando visité a Freud para despedirme, hablamos como era natural de los sucesos del día anterior. La observación del profesor Freud, en el sentido de que si Francisco Fernando hubiera llegado al poder, se había producido probablemente una guerra entre Austria y Rusia, pone de manifiesto hasta qué punto no se sospechaba entonces que el asesinato del archiduque en Sarajevo habría de desencadenar la Primera Guerra Mundial. Freud, hasta acá el hombre de los lobos. Freud, en una carta dirigida a Ferenczi en esos días, le dice: estoy escribiendo aún bajo la impresión del impacto del increíble asesinato de Sarajevo, cuyas consecuencias son imprevisibles. Sin embargo, por varias semanas, Freud se mantuvo en silencio y enseguida retornó sin más a sus ocupaciones, y solo volvió a ocuparse del asunto un mes después, cuando estalla la Gran Guerra. Cuenta Jones que Freud y su círculo, tal como le ocurrió a mucha otra gente en esa época, y a despecho de una carta de advertencia que este mismo le escribe, se mostraron remisos en comprender la gravedad de la situación internacional. De lo contrario, dice Jones, difícilmente habría permitido a su hija menor,
que partiera para Hamburgo el 7 de julio, y menos aún que 11 días después, el 18, siguiera viaje a Inglaterra, donde se proponía pasar un par de meses. Ahí va una carta de Freud a Herbert y Lou Jones. Mis queridos amigos, estos desdichados tiempos que corremos, esta guerra que nos empobrece espiritual y materialmente, me han impedido darles las gracias antes por el modo inteligente y práctico que emplearon para devolverme a mi hijita, y por toda la amistad que tal comportamiento indica. Se encuentra muy bien, pero sospecho que a veces se deja arrastrar por nostalgia hacia el país de nuestros enemigos. Esta carta no lleva fecha ni firma, y fue enviada durante las primeras semanas de la guerra a través de un país neutral. La iniciación del conflicto sorprendió a Ana en Inglaterra, donde se encontraba visitando a unos amigos. Regresó a su patria con el embajador austríaco en Inglaterra. Freud no estaba preparado para la guerra que conmocionó al mundo en 1914. No solo no se enfrentó con el triunfo de la razón, sino con lo contrario, todos aquellos impulsos primitivos, destructivos y hostiles. Las pulsiones que rigen el psiquismo, como decía en el video, que lo rescatamos, no habían sido borradas por siglos de civilización. El hombre primitivo se ocultaba bajo el hombre civilizado. El conflicto resucitaba la horda primitiva de asesinos que Freud había descrito en Totem y Tabú poco antes de la guerra. ¿Qué sentido entonces tenía la razón si al final el hombre persistía en matar a sus hermanos? En este sentido, en una carta a Jones, el 25 de diciembre de 1914, le dice: el periodo de florecimiento de nuestra ciencia ha tocado su fin bruscamente. Hemos entrado en una mala época, y solo se puede conservar el fuego en el hogar en estado de rescoldo, hasta que un viento favorable nos permita reanimar la llama. Días previos a declararse la guerra, Ferenczi comprendió que tenía que renunciar a su viaje a Inglaterra, pues su nombre estaba en la lista de los que iban a ser inmediatamente movilizados, y no podía, por lo tanto, abandonar Hungría. En cuanto a Abraham, siempre optimista, todavía el 29 de julio creía que el Congreso de Psicoanálisis habría de realizarse, y aún el 31, el mismo día en que Alemania declaró la guerra, estaba convencido de que ninguna gran potencia habría de dar un paso como ese. Pero Freud comenzó a dudar de la posibilidad de la realización del Congreso el 25 de julio. El día 29 le escribe a Eitington: también hay sombras que se precipitan sobre nuestro Congreso, pero no es posible predecir lo que ocurrirá dentro de 2 meses. Quizás para entonces las cosas hayan vuelto a su cauce. Pero ese mismo día le escribe a Abraham que la impotencia y la penuria han sido siempre las cosas más aborrecibles para mí, y temo que nos vayamos aproximando a ellas. En otra carta a Abraham, ya comenzada la Gran Guerra, afirma que si la guerra permanece localizada en los Balcanes, será fácil. Y dice: me siento ahora, quizás por primera vez en 30 años, austríaco. Continuando con su optimismo, le escribe a Hirschman en agosto de 1914: debemos empeñarnos en esa esperanza. El furor de los alemanes parece ser una garantía, y el renacimiento austríaco toda una promesa. Entonces, bueno, lo que Jones y en otros artículos también encontramos es que la primera reacción de Freud a la declaración de la guerra fue realmente inesperada, que antes que horror manifestó más bien un entusiasmo juvenil, que no era otra cosa, al parecer, que una resurrección de su entusiasmo bélico de la adolescencia. Se sentía como transportado, no podía pensar de ningún modo en el trabajo, y pasaba el día comentando los acontecimientos con su hermano Alexander. Como él mismo decía: toda mi libido pertenece ahora a Austria-Hungría. La guerra conmovió las convicciones fundamentales de Freud, pero también conmovió su vida personal.
un hijo político y 2 de sus hijos, Martin y Oliver, lucharon en favor de Alemania como ciudadanos del Imperio Austrohúngaro. Freud se preocupó constantemente por ellos. Oliver era relativamente metódico, pero Martin, su hijo menor, a quien en sus días escolares le gustaba batirse a duelo, esquiar y escalar montañas peligrosas, era un tanto temerario. Su destino como oficial de artillería en el frente ruso no era de ninguna manera seguro. Freud pudo despedirse sin emoción, un breve adiós y un caluroso apretón de manos. Sin embargo, no podía dejar de soñar que Martin había muerto. Ni efectivamente podía cesar de buscar y de detectar el deseo que había dado origen a ese sueño. Ese deseo, dijo en alguna carta, era la envidia por la juventud que el hombre mayor cree que ha sofocado plenamente en este momento de su vida. Martin y Oliver pasaron la guerra sin ser heridos, pero su padre había muerto un poquito en aquellos días de peligro, ya que no solo su propia vida, sino sus actividades habían sido restringidas. Hizo desesperados esfuerzos por salvar las publicaciones psicoanalíticas, con el objetivo de poder conservar en alguna medida la continuidad del trabajo. También su consultorio estaba bastante despoblado. A comienzos de 1915 no tenía más que 2 o 3 pacientes, aristócratas, húngaros, todos ellos. Dice Freud, todos mis amigos y colaboradores se han convertido ahora en verdaderos soldados, y por así decirlo, me han sido arrebatados. Esto lo escribe Abraham en 1915. La colaboración internacional dentro de los círculos psicoanalíticos se suspendió virtualmente. Las filas de los discípulos favoritos de Freud fueron llamados a las obligaciones militares. Durante los 2 últimos años de la guerra, solo Sachs permaneció en Viena con él. Rank prestaba servicios en Cracovia, Ferenczi y Eitington eran médicos del ejército austrohúngaro, y Abraham, a quien Freud tanto estimaba, era médico del ejército alemán en Prusia Oriental. Estaban todos en la guerra. La comida y el combustible escaseaban en Viena. Sachs trató de estar a la par de la energía para la discusión analítica que poseía Freud. Sentado en el estudio de este, sin calefacción, cubiertos ambos con sus sombreros, sobretodos y guantes, sintió su intelecto afectado por las molestias de su estómago vacío y el frío que congelaba sus manos. El estómago de Freud también estaba un poco vacío, y sus manos heladas, a pesar de que su esposa se esperaba en mantener el hogar en funcionamiento tan regular como siempre, a fin de que su marido estuviera cómodo. Se ocupa de que, a pesar del racionamiento impuesto por la guerra, nunca le faltara tabaco, tan necesario para Freud como la comida. La cuota diaria de Freud, que con un cigarro prendía el siguiente, era de aproximadamente 20 trabucos, pequeños cigarros suaves del monopolio tabacal del gobierno austríaco. Le escribe a Jones algo que éste luego considera como siniestro, teniendo en cuenta los posteriores acontecimientos respecto de la salud de Freud. Le dice a Jones, ayer he fumado mi último cigarro, y desde entonces he estado de mal humor y cansado. Aparecieron palpitaciones y un empeoramiento en una dolorosa inflamación en el paladar, que ya había notado desde que comenzó la escasez. ¿Cáncer? Pone entre comillas, entre preguntas. Un paciente me trajo entonces 50 cigarros. Prendí uno, me puse contento, y la afección del paladar desapareció rápidamente. Era cosa de no creer si no hubiera sido tan enteramente manifiesto. Miren esto que hacía Marta y Nina Bernays. Ellas solían dirigirse a la cigarrería llevando extraordinarios y hermosos trabajos de bordado. Se los obsequiaban a la propietaria, cuya gratitud se transformaba en trabucos extras entregados por debajo del mostrador. Se hicieron arreglos también con un analista holandés, amigo de Freud, que contrabandeaba cigarros para él desde Holanda. Le escribe Freud en julio de 1915 a Lou Andrea Salomé. Mi querida Frau Lau, le escribo
interrumpiendo por unos minutos el idilio que mi mujer y yo nos hemos empeñado en anudar contra viento y marea, pero que está siendo interrumpido a cada momento por exigencia de los tiempos que corremos. Hace una semana aproximadamente, nuestro hijo mayor nos escribía que una bala le había atravesado la gorra y otra rozado el brazo, sin que ninguno de los dos lograse aminorar el ritmo de sus actividades. Y hoy, el otro guerrero, Ernest, que al igual que Martín compartió en el frente ruso, nos avisa que ha recibido la orden de partida para mañana también hacia el norte. Mi hija pequeña, que está con su abuela, la madre de Freud, nos ha escrito muy preocupada. ¿Cómo voy a ocupar el lugar de vuestros 6 hijos ya sola el año que viene? Yo sola el año que viene. Como no nos atrevemos a mirar hacia el futuro, vivimos al día y tratamos de sacar a la existencia lo más que podemos. Esto le escribe a Andrés Salomé. Ese mismo año le escribe, miren, a Abraham, Pisbanger, Salomé, Ferenczi, ciertas líneas que dan cuenta de su sensación de la dificultad para escribir. Dice, el primer año de la guerra logró ser muy prolífico, pero luego apareció la dificultad para concentrarme. Estoy a la vez productivo y pasivo. Otra. Vienen épocas improductivas en las que siento los efectos de la guerra, la inhibición que en estos tiempos nos despoja a todos, de nuestra energía creadora. Me defiendo de que la guerra quiera acabar con todas mis aficiones. Llegando a los 60 años, le pesaba el pensamiento sobre su vejez. Creía supersticiosamente que solo le quedaban un par de años de vida. Quería por eso intentar algo así, como una síntesis de sus concepciones. Y agregarles lo que creía que aún tenía para dar al mundo. 4 años antes le escribía a Young que se sentía grávido de una gran síntesis. Freud comenzó a escribir esta serie el 15 de marzo de 1915. En 3 semanas había dado fin a los 2 primeros ensayos, los que se titulan respectivamente Pulsiones y sus destinos, los instintos y sus vicisitudes, la represión, el inconsciente, que le tomó otros 15 días, y los 2 últimos, Adición metapsicológica a la teoría de los sueños y Duelo y melancolía, fueron cumplidos en 11 días más. En las 6 semanas que siguieron, había escrito 7 ensayos más. Menos mal que estaba inhibido, nos reíamos pero de esto, porque fíjense lo que dice, ¿no? En una carta a Salomé de julio de 1915 le dice, sus cartas constituyen actualmente un premio doblemente precioso para las mías, y digo ahora porque me he quedado casi solo. De todos mis colaboradores, solo veo a Ferenczi, que resiste la influencia militar y sigue fiel al grupo, mas como también él está atado a su guarnición en Papa, pequeña ciudad de Hungría, me siento a veces tan aislado como durante los primeros 10 años, cuando estaba abandonado en medio del desierto, pero entonces era joven todavía y poseía aún una infinita capacidad de resistencia. La experiencia de los tiempos actuales cristalizará probablemente en un libro que conste de 2 ensayos encabezados por uno que se ocupe de los instintos y sus vicisitudes. Sabemos, por sus biógrafos, que ninguno de estos 7 últimos ensayos fue publicado jamás, ni se conservan los respectivos manuscritos. Jones aventura ahí que los pudo haber destruido poco antes de que termine la guerra. Finalizada la Gran Guerra, la penuria y las restricciones adquieren aún mayor envergadura. De modo paradójico, para Freud, ese final no da lugar a una complacencia, pues interfiere con el usufructo que se deriva de la guerra. Las afecciones de la contienda bélica trajeron para el psicoanálisis una oportunidad inusitada de estudiar y ocuparse de uno de sus principales efectos, las neurosis de guerra. Así que en su presentación autográfica de 1925 nos cuenta que la guerra mundial, y con esto terminamos, que la guerra mundial, que destruyó tantas otras organizaciones, nada pudo contra nuestra asociación internacional. La primera reunión, una vez terminada aquella, se realizó en La Haya en 1920, en suelo neutral.
Fue conmovedora la hospitalidad con que se acogió en Holanda a quienes venían de la Europa central empobrecida y hambreada. Y además, que yo sepa, fue la primera vez que en un mundo destruido, ingleses y alemanes se sentaron amistosamente en torno de una misma mesa, llevados por intereses científicos. Más aún, la guerra había acrecentado el interés por el psicoanálisis, tanto en Alemania como en los países del oeste. La observación de los neuróticos de guerra había terminado por abrir los ojos a los médicos acerca de la significación de la psicogénesis para las perturbaciones neuróticas y algunas de nuestras concepciones psicológicas, como la ganancia de la enfermedad y el refugio de la enfermedad, se hicieron rápidamente populares. Al último congreso, que se reunió antes de la caída, el de 1918 en Budapest, los gobiernos coligados de las potencias centrales habían enviado representantes oficiales que prometieron instituir dispensarios psicoanalíticos para el tratamiento de los neuróticos de guerra. Esto nunca se lo concretó. También los ambiciosos planes de uno de nuestros mejores miembros, el doctor Anton von Fraun, quien se propuso crear en Budapest un centro de estudio de la doctrina y la terapia analítica, fracasaron a raíz de los cambios políticos sobrevenidos poco después, así como por la muerte de ese hombre irreemplazable. Una parte de sus iniciativas fueron concretadas más tarde por Eitinton, quien creó en 1920 en Berlín una policlínica psicoanalítica. Durante el breve gobierno bolchevique de Hungría, Ferenczi pudo desplegar incluso una exitosa actividad docente como representante oficial del psicoanálisis parcial. Es en 1915, bueno, el texto al que se va a referir Estela, de Guerra y Muerte, que Freud extrajo una respuesta carente de edad y esperanza para el porqué de la guerra. El comportamiento civilizado del hombre, su altruismo, su adaptabilidad social, son en el mejor de los casos ilusiones. La guerra no puede ser abolida. Debe haber guerras. Y si eso ocurre, se pregunta Freud, ¿no somos nosotros los que debemos rendirnos, los que debemos adaptarnos a ellas? Soportar la vida sigue siendo el primer deber de todos los seres vivientes. La ilusión pierde todo valor cuando nos estorba hacerlo. Y Freud recuerda el antiguo dicho, si deseas la paz, prepárate para la guerra, y cree que es tiempo de modificarlo. Si puedes soportar la vida, prepárate. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias. La verdad, hermoso para poder contextuar el momento en que Freud escribe este texto. Y muy bien armado, muy bien hilado toda la cuestión biográfica y la correspondencia. Después lo retomaremos. Bueno, como trabajamos separadas, van a encontrar en lo que yo voy a leer ahora alguna serie de afinidades e incluso algunas reiteraciones, ahora que lo escucho, digamos, objetivamente al trabajo. Pero, bueno, lo voy a leer porque si me pongo a hablar voy a demorar más. Al igual que Thomas Mann, Freud no tuvo una posición contraria a la guerra en 1914. Por el contrario, según Jones, simpatizó con las potencias centrales, los países que constituían su referencia patriótica y aquellos por los cuales luchaban sus hijos en el frente. Aunque escéptico acerca de la victoria final, creía la versión germana de que Alemania estaba siendo víctima de complots para destruirla. Como recién decían las chicas, fue presa, según Jones, de un entusiasmo juvenil y declaró que por primera vez se sentía austríaco, no podía pensar ni trabajar. Toda mi libido pertenece ahora a Austria-Hungría. Pero ese estado de ánimo duró solo algunas semanas. La incompetencia de su recién adoptada patria y las derrotas del ejército austríaco le condujeron al desengaño y a la esperanza de que Alemania pudiera salvarlos.
pero pierde las esperanzas acerca de un pronto final de la guerra. Sus hijos se enrolan. Comienza a sospechar y descreer de la propaganda de ambos bandos. No olvide usted, le escribe a Jones, que hoy en día se miente mucho. Tal como dice la sentencia popular, la primera víctima de la guerra es la verdad. No tiene pacientes, la hiperinflación barrió con sus ahorros. Sin embargo, pasada la hipnosis de comienzos de la guerra, Freud tiene una racha de alta productividad teórica y de escritura. Por fin tiene tiempo para trabajar y escribir, de cuya falta siempre se quejaba. Le escribe a Abraham con la típica ironía freudiana, con amarga ironía. Fíjese, a esto vienen a parar nuestros deseos una vez realizados. En 1914 escribe El hombre de los lobos y los 2 ensayos de metapsicología, de los cuales solo se conservarían 5. En 1915 escribe Un caso de paranoia contrario a la teoría psicoanalítica, Amor de transferencia, algunos tipos de carácter descubiertos por el psicoanálisis, y uno de los textos que ha escrito sobre la guerra, que nos reúne hoy, que es Pensamientos sobre la guerra y la muerte. Parte de lo que hay en este texto, Freud lo adelanta en su correspondencia. Le dice a Lu Andrea Salomé, que esto es algunas pequeñas frases que están en el video. Es increíble esta carta. No dudo de que la humanidad superará esta guerra, pero sé positivamente que yo y mis contemporáneos no volveremos ya a ver un mundo gozoso. Todo es demasiado odioso. Y lo más triste es que ha resultado lo que nosotros, los psicoanalistas, debíamos imaginar en cuanto al hombre y su comportamiento. Nunca pude compartir su optimismo, le dice a Lu Andrea, ¿no? El optimismo de ella, puesto que podemos considerar que esta civilización actual oculta una gigantesca hipocresía. Se deduce que no somos orgánicamente aptos para la civilización. Él o lo desconocido que acecha tras el destino repetirá un día otro experimento semejante. Con otra, decía él, me parece la mejor traducción, con otra raza, decía, ¿no? Pero podría ser otra. Y a Putnam le escribe, la poca valía de los seres humanos, incluso de los analistas, es cosa que siempre me ha impresionado profundamente. Pero, ¿por qué la gente analizada debía ser mejor que la otra? Yo no coincido con que todos nuestros defectos provengan de la confusión y de la ignorancia. Es una carga excesiva para el psicoanálisis pretender que realice grandes ideales. Acá encontramos anticipada en estos 2 fragmentos de la correspondencia las cuestiones que va a desarrollar en el texto, ¿no? Este texto podría considerarse una crítica a la desilusión, que en los hombres cultos y pensantes de la época produjeron las consecuencias de la guerra que arrasó con las ilusiones del progreso infinito que el siglo de las luces y el trono de la razón habían encantado a la Europa monárquica del siglo XIX. Europa ya no sería la misma luego de esta guerra, y el mundo ya no sería el mismo. La amargura y la decepción de los hombres cultos de la época, de aquellos, dice Freud, que nos quedamos, ¿no? Aquellos que no fuimos a las trincheras, aquellos que nos quedamos, la amargura y la decepción eran solidarias
de una desilusión que parecía legítima, fundada en la caída de las certezas que el siglo XIX consideraba realidades ciertas y definitivas. De esa Europa que era un mundo, la ciudad de Viena era probablemente su expresión más acabada. Dice Freud en Nuestra decepción ante la guerra. Escuchen porque es... Dice, pero de las grandes naciones de raza blanca, señoras del mundo, a las que ha correspondido la dirección de la humanidad, a las que se sabía al cuidado de los intereses mundiales y a las cuales se deben los progresos técnicos realizados en el dominio de la naturaleza, tanto como los más altos valores culturales, artísticos y científicos, de esos pueblos se esperaba que supieran resolver sus conflictos de otra manera. El Estado civilizado consideraba las normas morales como el fundamento de su existencia. Era pues de suponer que él mismo quisiera respetarlos. Podía creerse que los grandes pueblos habían adquirido comprensión suficiente y tolerancia de sus diferencias como para no fundir en uno solo los conceptos de extranjero y enemigo. Acá está condensado en este párrafo de dónde proviene, respecto de qué se produce la desilusión. Merecería más desarrollo esta caracterización que hace Freud de los estados cultos y civilizados de Occidente, de los cuales se había esperado la culminación del progreso inherente a las luces del siglo XVII, y cuyo refinamiento legal, moral y cultural había alimentado las ilusiones de todos los hombres cultos de la época y henchido el sentimiento patriótico de los jóvenes que se alistaban de a millones para defender el statu quo nacional y cultural. Entre ellos estaban el hombre de las ratas, los hijos de Freud. Fíjense los puntos, ¿no?, respecto de los cuales Freud va a situar la desilusión, ¿no? Las grandes naciones de raza blanca, estos eran los ideales europeos del siglo XIX, ¿no? Las grandes naciones de raza blanca, el Estado civilizado, basado en normas éticas cada vez más altas moralmente, los grandes pueblos cultos, la aspiración a una patria mayor, con un patrimonio común, basada en la tolerancia de las diferencias. Y sobre todo, la confianza ciega en la ciencia, con mayúscula, que auguraba y sostendría un progreso infinito. Un progreso científico, un progreso del conocimiento, un progreso técnico, pero también un progreso moral, ¿sí? O sea, aquí es donde se viene abajo la idea, ¿no?, del iluminismo, de que el reinado de la razón permitiría un ascenso en la eticidad, ¿no?, un ascenso moral. La crueldad de una guerra entre naciones que se proyectaban hermanas despierta al mundo europeo con un golpe de cañón de la creencia firme que los hombres cultos de comienzos del siglo XX sostenían acerca de los beneficios del progreso y de la paz perpetua que el nuevo siglo parecía traer consigo, ya que tras la Revolución Francesa, las sociedades cultas habían decretado a la razón como divinidad suprema. La ciencia habría por fin triunfado sobre las oscuridades de la superstición. Se podía confiar, por fin, en que de una civilización orientada por la ciencia solo podía esperarse un progreso moral de la humanidad. No era más que un sueño. La acumulación de cadáveres de hombres jóvenes en las trincheras reveló más bien que se trataba de una pesadilla, que obligó, contra todos los anhelos,
a reconocer que esa construcción tenía pies de barro y que la pretendida civilización alcanzada se hundía. Como nunca, porque el mundo jamás había conocido una guerra de tales dimensiones. Recuerden que Hobsbawm dice muy claramente que efectivamente siempre hubo guerras, pero nunca las guerras se habían desarrollado en el teatro europeo. ¿Sí? Siempre fueron guerras imperiales, imperialistas, que se llevaban a cabo en las colonias, ¿no? Para ganar más territorio. Pero Europa se había puesto a resguardo, ¿sí? De ofrecerse como teatro de la guerra. Cuestión que vuelve a ocurrir ahora, ¿no? En la guerra europea de estos días. Como nunca, porque el mundo jamás había conocido una guerra de tales dimensiones, terminaría convirtiéndose esa civilización en el vehículo de la masacre de los hijos de Occidente. Entre esos muchachos que serían devorados por la guerra, cuyos muertos y desaparecidos se cuentan en decenas de millones, estaban, como les decía, los hijos de Freud, un sobrino suyo que muere en la guerra, el hijo de su hermana, y el hombre de las ratas, que también muere en la guerra. Es en medio de ese paisaje desolado que Freud escribe Nuestra decepción ante la guerra. En 1915, Freud escribía: la guerra en la que no queríamos creer estalló y trajo consigo la más terrible decepción. Pero entonces sobreviene lo que podríamos llamar la pregunta de este texto. ¿Tenemos derecho a estar desilusionados? El resultado de la guerra es que ese estado progresista, científico e iluminado, encaramado en el trono de la razón y la ciencia, se ha transformado, fíjense el contraste de esta descripción que hace Freud con la que hizo al principio, ¿no? Esto del Estado, los pueblos de raza blanca, el Estado civilizado, el que debía conducir a la humanidad, etc., ¿no? Ese Estado se ha transformado en un Estado beligerante y con ello detenta la injusticia, la violencia, la astucia, la mentira y el fraude deliberado, e incluso la censura. Desprecia tratados internacionales y solo aspira a la codicia y al afán de poderío. De este modo, dice Freud, aquel ciudadano del mundo civilizado al que antes aludimos, ese ciudadano que no fue a las trincheras, el que tiene que, ¿no? el que es aturdido por la información mentirosa, el que no sabe qué pensar, se halla hoy perplejo en un mundo que se le ha hecho ajeno, viendo arruinada su patria mundial, asolada las posesiones comunes y divididos y rebajados a sus conciudadanos. Podemos, sin embargo, someter a una consideración crítica esta decepción y hallaremos que no está en rigor justificada, porque proviene del derrumbamiento de una ilusión. Las ilusiones, dice Freud, ahorran displacer y nos permiten gozar de satisfacciones. Aceptar que alguna vez se hagan pedazos es muy difícil, porque supone renunciar a una satisfacción que sabemos, gracias al psicoanálisis, es lo más difícil para el hombre. Freud se pregunta, ¿qué ha provocado nuestra desilusión? La guerra ha enfrentado a los habitantes de la orgullosa Europa con una realidad velada por las ilusiones. Ese estado iluminista, elevado gracias a una moral basada en la razón, ha mostrado al mundo su ínfima eticidad y su predisposición, como decía, a la mentira, al fraude y el desprecio por la verdad, ¿no? Cuestiones muy actuales.
¿Y los hombres? ¿Los hombres han actuado según la máxima kantiana? A nivel del individuo, dice Freud, ha quedado en evidencia la brutalidad de sus acciones y su propensión a la crueldad. Pero lo interesante de este texto es que él no solamente se plantea, ¿no?, lo que la guerra revela a nivel individual, la crueldad de los individuos, ¿no?, el anhelo de matar al enemigo, sino que hace responsable fundamentalmente al Estado. ¿Sí? Entonces, esto es lo interesante de este texto que no está en los otros. Respecto del Estado, Freud insiste: los estados modernos monopolizan la justicia y las normas para imponer a los hombres una conducta moral, lo cual supone un gran sacrificio para los individuos. Por eso mismo, y en retribución a esos sacrificios de sus instintos, se hubiera esperado que esos estados se elevaran hacia una eticidad que, basada en el sostenimiento de un derecho internacional superador, impidiera la ruptura de los lazos entre los estados y los pueblos. ¿Sí? Era de esperar un estado que se superara en eticidad, ¿no? En superar en eticidad a los pueblos, superar en eticidad a los hombres, a los cuales les exige el sacrificio pulsional. Esto trajo, dice Freud, lo cito como consecuencia, un fenómeno casi inconcebible. Hay que reparar en este significante, inconcebible. Era inconcebible, ¿sí?, para la epistemología de la época, lo que la guerra dejó al descubierto. Dice Freud, es inconcebible que los pueblos cultos se conocen y se comprenden tan poco entre sí que pueden mirarse con odio y con horror. ¿Sí? O sea, esta coincidencia entre la cultura, el odio y el horror sorprende sobremanera a Freud. Y hasta una de las grandes naciones cultas es objeto de una malquerencia tan universal que se intentó excluirla por bárbara de la comunidad de la cultura, aunque desde hace tiempo ha demostrado su aptitud mediante las más grandiosas contribuciones. Obviamente está hablando de Alemania, ¿no? Efectivamente, la lengua alemana, en la lengua alemana escribió Kant, Hegel, Freud, Kafka, Goethe, ¿sí? Y en este momento es considerada la nación bárbara por excelencia. Se refiere a Alemania, obviamente, en cuya lengua escribimos. Obviamente sabemos que la segregación y la humillación tras su derrota produjo en el seno de la sociedad alemana, esto lo digo, no lo dice Freud, ¿no?, porque esto lo estoy diciendo yo, pero es vox populi, que la segregación y la humillación tras su derrota produjo en el seno de la sociedad alemana, sumadas a las penurias económicas, el surgimiento de un sentimiento nacionalista, ¿sí? Recuerdan que el Tratado de Versalles es humillante, ¿no?, para la Alemania derrotada. El surgimiento de un sentimiento nacionalista que conduciría lamentablemente al triunfo y ascenso del régimen nazi y de Hitler al poder, con las nefastas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, esta apreciación política tan lúcida de parte de Freud no es la más importante en el sentimiento de Freud, ¿no?, sino Freud resiente en particular la desilusión respecto de la ciencia, que debía, ya matematizada y formalizada, permanecer imparcial. Resiente su utilización y participación en la fabricación de armas poderosas y perfeccionadas, más crueles y mortales.
Entonces, si esto es lo que queda al descubierto y lo que observamos a nivel del Estado, de los estados, de los pueblos, de la ciencia, ¿qué podemos esperar del individuo?, se pregunta Freud. ¿Qué puede esperar del individuo ante semejante degradación de los estados modernos que ya no pueden aspirar a erigirse en rectores y jueces de las conductas individuales? La crueldad de los individuos le lleva a Freud a preguntarse por la constitución de la moral, de la eticidad. Sabemos que va a concluir una respuesta a esta pregunta en el malestar en la cultura, ¿no? Y en su conceptualización del superyo. Pero acá está esta pregunta, que es una pregunta central, ¿sí? Porque Freud está planteando que ni la razón, al contrario de lo que el iluminismo ha propuesto, y al contrario de lo que quiso y propuso Kant, que es una ética basada en la razón, ni la razón, ni la cultura, ni la educación garantizan la ética. Considera que la eticidad individual no nace espontáneamente. En el fondo, piensa que la ética no es sino angustia social. Esto es lo contrario, ¿sí? Es lo contrario de Kant. Necesita del control social, dice Freud. Por lo tanto, un relajamiento de la moral a nivel comunitario alientan los comportamientos individuales de crueldad, perfidia y traición. O sea, sin un lazo comunitario fuerte que, digamos así, batalle por basar una determinada eticidad, una determinada ética, no esperemos elevamiento moral de parte de los individuos. Freud se pregunta si la educación es responsable de la ética, ¿no? Duda profundamente. Luego, en la respuesta a Einstein, 20 años después, quiere volver a creer, ¿no?, en que la ciencia y la razón pueden asegurar alguna ética. Pero en este momento descree completamente. Y este descreimiento freudiano va a ser muy fructífero para el camino que conduce al malestar en la cultura. Para concluir entonces, no el texto, digamos, me falta un cachito, pero para concluir de este razonamiento, de esta puesta en cuestión de que la educación y la razón asegurarían la eticidad, él dice, en realidad no hay desarraigo de la maldad. La esencia del hombre es pulsional, y esas pulsiones no son ni buenas ni malas. Estas pulsiones se fusionan, cambian sus objetos, producen formaciones reactivas, que a menudo esas formaciones reactivas generan una buena persona, ¿sí?, un buen carácter, dice. Pero bueno, como a la cultura le importan solamente las acciones, no se pregunta por las raíces, y muchas veces esas buenas acciones no son más que una formación reactiva a las peores pulsiones. Entonces, ningún hombre es enteramente bueno ni enteramente malo. Un hombre bueno puede devenir de una preeminencia de pulsiones crueles y egoístas de la infancia. Y acá viene la parte más teórica del texto, cuyo esquema conocemos, podemos sintetizar, ¿no? Recuerden que estamos en 1915, o sea, viene Freud de plantear la introducción del narcisismo, ¿no? Y estamos en el marco del primer modelo pulsional, o sea,
en lo que él está planteando acá como una oposición entre las pulsiones egoístas y las eróticas. Estas pulsiones egoístas van a ir a lo largo de su obra, sabemos también, ¿no? Avanzando hacia lo que va a llamar él la pulsión de muerte o de destrucción. En este momento está oponiendo, ¿no? El narcisismo al eros. Entonces él dice, ¿cómo de esto, cómo se progresa, ¿no? Hacia la eticidad? Entonces él piensa que hay dos compulsiones en este momento. Hay una compulsión interna, que es la compulsión del erotismo, de las pulsiones eróticas, tratando de ganar terreno por sobre las egoístas de destrucción. Esto lo está pensando en este momento, y todos recordaremos que Freud, bueno, esto obviamente cae para Freud, no cree que el amor triunfe sobre la destrucción, ¿no? Recordemos la frase aquella de Maestra en la Cultura, cuando dice que, bueno, que amar al prójimo como a sí mismo es imposible. Y por supuesto, por eso es por lo que va a plantear decididamente en Más allá del principio del placer, que no hay desmezcla pulsional, ¿sí? Que el erotismo está siempre entramado con la pulsión de muerte y de destrucción. Esta es la compulsión interna. Hay una compulsión externa que es la cultural, que exige renuncia a la satisfacción pulsional. Una cosa interesante que acota acá, y que, bueno, tiene que ver con ciertas cosas que, como decían las chicas, viene de Totem y Tabú, es esto de que, bueno, se trata no solo de la cultura actual, sino de la tradición, ¿no? Que es transmitida, de la cultura que es transmitida de generación en generación. Entonces él piensa que la aptitud para la cultura es la capacidad del ser humano para reformar las pulsiones egoístas bajo las influencias del erotismo. Ok, este esquema parece muy lindo, ¿no? Parece que llevaría a la posibilidad del triunfo del amor. Sin embargo, dice Freud que nunca cede, nunca cede en su ética científica, en su modo de pensar las cosas, dice, estamos errados, ¿sí? Estamos equivocados, estamos juzgando a los hombres mejores de lo que son. Bajo la presión de la recompensa cultural de amor o la amenaza de castigo, los hombres se avienen a las buenas acciones, pero sin haber consumado dentro de sí un verdadero ennoblecimiento pulsional, una transposición de inclinaciones egoístas en inclinaciones sociales. Se ha logrado así obediencia por sofocación. Esa es la moral. A menudo esta sofocación conduce a fenómenos de reacción y de compensación que dan lugar a la neurosis. Pero las pulsiones sofocadas se manifestarán en cuanto haya oportunidad. Y acá viene lo que ya le dijo algo a Andrea Salomé, que yo les leí, y que dice muy claramente Freud cuando esta afirmación es muy importante. Dice, el hombre en sociedad es hipócrita, vive por encima de sus recursos. La cultura actual favorece esa hipocresía. Es más, se basa en la hipocresía. El hombre se atiene a la presión cultural, pero su demanda pulsional no está a la altura de ello. Entonces, concluye su crítica a la desilusión. Así, dice Freud, la afrenta
y la dolorosa desilusión que experimentamos por la conducta inculta de nuestros conciudadanos del mundo en la presente guerra no estaban justificadas. Descansan en una ilusión de la que éramos prisioneros. En realidad, no cayeron tan bajo como temíamos, porque no se habían elevado tanto como creíamos. Para ellos, el hecho de que los individuos rectores de la humanidad, los pueblos y los estados abandonaran las restricciones éticas en sus relaciones recíprocas fue una natural incitación a sustraerse de la presión continua de la cultura y a permitirse transitoriamente la satisfacción de sus pulsiones refrenadas. Es probable que no se produjera quiebra alguna en la eticidad relativa de los individuos en el interior de su propio pueblo. Esto lo dice al pasar, pero es muy importante, ¿no? Porque está diciendo, quizá en el interior del propio pueblo, o sea, en el marco narcisista de la masa, ¿no? Cohesionado por un interés patriótico, supongamos, no se hubiera producido esto. Porque ¿qué es lo que colabora para que se produzca el derrumbe de la eticidad? El odio. Aparte de esto, hay otra cosa que él señala, que me pareció que tenemos que subrayar porque es tan actual. Aparte de esto, aparte de la caída de la eticidad de los estados, aparte de la crueldad de los individuos, aparte de la hipocresía, ¿no? De que se revela la hipocresía en la que se basa la cultura, está la tosudez. Dice, pero la conducta cruel y el derrumbe de la eticidad de los ciudadanos del mundo no es el único síntoma efecto de la guerra. Hay otro derrumbe, el de la inteligencia de las mejores cabezas de la sociedad, lo que él llama la tosudez. Dice Freud, su inaccesibilidad para los argumentos más evidentes y su credulidad acrítica hacia las aseveraciones más discutibles. Esto a Freud lo perturba, ¿no? ¿Cómo puede ser que las mejores mentes del siglo, ¿no? Los más preclaros, los más lúcidos, sin embargo, caigan víctima de una credulidad acrítica respecto de afirmaciones que no podrían sostenerse racionalmente de ninguna manera? Preguntas que nos hemos hecho nosotros muchas veces. Y entonces dice Freud, es que caeremos en error si concebimos nuestra inteligencia como un poder autónomo de la vida afectiva. Nuestro intelecto no es un instrumento al servicio de la voluntad. Los argumentos lógicos, escuchen esto, los argumentos lógicos son impotentes frente a los intereses afectivos. Y por eso disputar con argumentos es tan infructuoso en el mundo de los intereses. Los pueblos obedecen más a sus pasiones que a sus intereses. Se sirven a lo sumo de los intereses para racionalizar las pasiones. Ponen en primer lugar sus intereses para justificar la satisfacción de sus pasiones. ¿Y cuál es la pasión fundamental que se satisface? La pasión fundamental para Freud es el odio. Y aquí hay una frasecita que adelanta, ¿no? Psicología de las masas, cuando dice, en la masa, y pensemos que lo que más masifica es el odio, ¿sí? El odio masifica más que el amor, porque inmediatamente convierte al exterior en extraño y al extraño en enemigo. Y esto es lo que Freud no podía creer que no hubiera sido una adquisición definitiva, ¿no? Que los estados iluministas cayeran en esto, en confundir al extranjero con el enemigo.
Y el cierre del texto nos trae a nosotros, por todo lo que venimos trabajando en las conversaciones sobre el odio, la verdad, la mentira, etc., algo que apenas lo enuncia, pero que a nosotros nos tiene que resonar, porque él dice, ¿no? O sea, ¿cuál es el camino a recorrer para Freud en el final del texto? Dice él, un poco más de verdad, un poco más de veracidad y sinceridad en las relaciones recíprocas entre los hombres y entre ellos y quienes los gobiernan. Nos quedamos mudos, ¿no? Bien, me parece que hay mucha tela para cortar de este texto y que es sorprendentemente actual, ¿no? Sorprendentemente actual. Pero esta es la idea freudiana. Porque cuando Freud habla de pasiones, ojo, no hay que confundir, no tenemos que pensar en una cuestión instintual, porque en la carta Einstein parece, incluso por la traducción, confundirse esto. Por eso me gustaba desmenuzar este primer texto, porque acá pone del lado de las pasiones del lado de lo que llama egoísmo, ¿sí? Que va a derivar en pulsiones de destrucción hacia el otro. Es decir, la pasión fundamental es la destrucción del otro. Llámese el extranjero, el enemigo, llámese el contendiente ideológico, ¿no? El que está del otro lado, aquel al que se estigmatiza por lo que sea, en función de determinados intereses. Por eso cuando él dice, sustituye la palabra pasión por intereses, ¿no? En el final del texto, es muy interesante, muy elocuente, es para escucharlo, ¿no? Y cuando dice, ojo, ojo que los argumentos racionalizan, ¿sí? Pero lo que está decidiendo las acciones son los intereses. Y bueno, esos intereses tienen el sustrato pasional del odio. Sin eso no hay manera de entender la guerra. Es cierto, por supuesto, que Freud dice al final de la carta a Einstein, nosotros tenemos el deber de ser pacifistas, ¿no? Somos pacifistas y no tenemos otra opción más que ser pacifistas, aunque obviamente todo lo que está expuesto acá demuestra que el fin de la guerra no parece un estadio alcanzable por el hombre, ¿no? Bueno. En relación a esto último, perdón, Estela, en relación a esto último que dijiste, ¿no? Estaba pensando en la obra Macbeth. Acá está, sale, no te veía. Que tuve oportunidad de ver hace poco que les comenté. Macbeth comienza con el final de una guerra. Macbeth vuelve con su amigo Banquo, vuelven de una guerra que termina. Termina una guerra y comienzan una matanza, ¿no? Claro. Esto simplemente como acotación a esto de que la guerra no termina nunca, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque no, lo deslumbrante de este texto es la cuestión de que no solamente describe la desilusión, sino que la critica, ¿sí? Porque obviamente debía ser el sentimiento, interpreta Freud el sentimiento que estaba patente y por eso les decía, subrayen la palabra inconcebible, ¿no? Era inconcebible, ¿sí? Que las naciones que podían considerarse el trono racional y ético del mundo,
¿no? A diferencia del Nuevo Mundo, incluido Estados Unidos, aunque después se mete en la guerra, ahí escribe algo Andrea. ¿Qué decís, Andrea? Bueno, digo, quieren conseguir... No, digo que lo que vos decías, esto de todo el odio y de la pasión más importante, que en el final del texto, no en esta partecita que vos analizaste, sino en el otro apartado, en el último apartado, dice justamente que es lícito decir que los despliegues más hermosos de nuestra vida afectiva lo debemos a la reacción contra el impulso hostil que registramos en nuestro pecho. O sea, como que lo que mejor que podemos hacer es esa reaccionar ante eso, ¿no? Bueno, no, eso, estaba contando un poquito de Sí, está eso. muy bien. La cuestión es, ¿cómo? O sea, la Como si no cuestión de la pudiéramos hacer ética... mucho más que eso, ¿no? Claro, Reaccionar ante eso que tenemos, que ese odio, como vos dijiste, que comandaba, o que era el sentimiento más importante, lo que podemos hacer es reaccionar, ¿no? Entonces, como que el despliegue más hermoso, dice que lo más hermoso que uno puede hacer es reaccionar, ¿no? Contra el impulso hostil. Sí, y parafraseando el texto de Lo Perecedero, se trata, Claro. él dice que nuestro deber es soportar la vida, uno podría decir, hay que soportar el sacrificio que supone la cultura, ¿no? Sí, Porque y llevarlo, ¿no? Y llevarlo. entregarnos al odio, ¿no? O sea, la base de la guerra es la entrega al odio. Pero esa entrega al odio, lo interesante es que Freud, que era medio monárquico y qué sé yo, por una cuestión generacional, ¿no? Por ser un austríaco que vivió bajo las monarquías europeas, pero cómo responsabiliza a los estados, ¿no? Porque, ¿qué es lo que permite el digamos, el levantar todas las barreras éticas, ¿no? Sí, Y darle lugar al odio. levantar la hipocresía, como decías antes, ¿no? Que en realidad es todo eso. Él dice que es todo como la cultura es cierto nivel de hipocresía, ¿no? Sí. Que en Sí, realidad a mí también es causa de la neurosis, porque también esto que vos decías del odio, también además produce la culpa, o sea, si ejerciéndolo o no, o reaccionando contra él, también está el tema de la culpa, que es, bueno, también la génesis de la neurosis, ¿no? Que también de eso se dedica a hablar en otras partes, no me acuerdo si era en algún apartado. Claro, por eso el malestar en la cultura plantea, ¿no? El malestar y la culpa como consecuencia de la renuncia pulsional que la cultura impone. Lo que pasa es que él dice, bueno, pero entonces, resulta que había, ¿no? Un Kant, un Hegel, un Goethe, un Thomas Mann, él escribe en alemán, hay una confianza ciega y plena en la ciencia, finalmente habíamos llegado, ¿no? a conquistar el progreso de las ideas, ¿no? Y eso tenía que conducir necesariamente a una moral superior. Y resulta que no era. posible la renuncia a la cuestión funcional. De última. Claro, no era. Era una Claro, ilusión. claro, ¿sí? totalmente. Una ilusión. A mí lo que Era una ilusión. realmente me sorprendió y me fascinó de este texto es la actualidad que tiene. Es Sí. increíble que en el año 1915 Freud nos está describiendo lo que está pasando actualmente. O sea, incluso en cuestiones hasta aplicables en la política acá, digamos en la Argentina, incluso él está hablando de lo que es el lawfare, él está hablando también de la desinformación, él está hablando de cómo no podemos formarnos criterios
justamente por la desinformación. Además de toda la cuestión pulsional, yo creo que él hace un análisis además sociológico impresionante. Yo me quedé impactada con este. Yo lo había leído antes, pero ahora releyéndolo, viste que con Freud cada vez que lo lees encontrás nuevas cosas. Entonces yo me quedé fascinada con este texto por la realidad que tiene y cómo nos ayuda a comprender las situaciones, las circunstancias actuales y cómo este tema de la hipocresía, en donde enarbolando ideales y qué sé yo, en realidad lo que se está haciendo es exactamente lo contrario, ¿no? Bueno, sí. Y digamos, Freud no tiene oportunidad de transcurrir toda la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero bueno, todos los pensadores posteriores demuestran que el nazismo estuvo fundado, no es algo, no son bestias, ¿no? Sino que se producen en el interior, en el vientre, ¿no? de la razón. ¿No? Se me pasó el título de la película de Bergman, disculpen. ¿Cómo se llama la película de Bergman? El huevo de la serpiente. Huevo de la serpiente. Serpent Sex, sí. Sí, no, incluso también Hannah Arendt, cuando habla de la banalidad del mal, analiza Eichmann y todo eso, ¿no? Nos muestra esta cuestión. Sí, claro. Sí, yo me quedé pensando esto, sobre todo la cuestión esta que vos marcaste, subrayaste del Estado, ¿no? Y esto que dice, ¿no? De que me choqueó esto, confiesa, dice, su codicia y su afán de poderío, que después los individuos deben aplaudir por patriotismo. Tal cual. Dije, Tal bueno, cual. claro, ¿no? O sea, después exige esto, y esto de que la racionalización, esto es, bueno, esta misma cuestión de la racionalización puesta al servicio de sostener los intereses que ya sabemos cuáles son, los intereses, o sea, no dejan de ser pulsionales en los individuos y bueno, en los estados también. Bueno, pero... Y económicos, ¿no? Claro. Eso es interesantísimo de este texto, porque no se limita a analizar la crueldad de los hombres como una emergencia de las pasiones censuradas, ¿no? Sino que el tipo te dice, bueno, si el Estado declina el sostén ético de la comunidad, el lazo ético de la comunidad, no esperemos nada de las conductas individuales, ¿no? O sea, él está diciendo, acá no es que son individuos. Después en la carta a Einstein me parece que está un poco corrida la cuestión, en cambio, ¿no? Por eso me gusta, un poquito más me gusta este texto. Después, otro día podemos trabajar la carta a Einstein. Pero no esperemos, ¿no? Digamos, no se trata de que somos monos que nos fuimos transformando por evolución. Somos seres sociales, ¿sí? Ya no se puede separar al individuo del lazo comunitario que supone la constitución de los estados modernos. No hay manera, ¿no? Por eso lo que vos decís de sociológico, Adriana, me parece no solamente sociológico, sino político, ¿no? Sí, otra cosa que es muy impresionante también es, por la actualidad, esto que decía de como la sorpresa o lo sorprendente que hace uso de lo que estaba vedado, ¿no? Como que los estados hacen uso de eso vedado que es la mentira y el fraude. Tal cual. También como una cosa, también lo inconcebible, ¿no? Que se haga uso de, bueno, sí, de la mentira y el fraude para llegar a esa especie como de confusión, porque también hace mucho hincapié en la confusión en la que eso sume a los individuos, ¿no? O a los ciudadanos, digamos. Obviamente, si la bajada de línea es la mentira y el fraude, obviamente.
que eso va a terminar sucediendo. Claro, y él mismo es víctima de la Sí, propaganda. Él mismo es víctima de la mentira de la propaganda, sí, de la guerra, ¿no? sí. Bueno, Algo, A mí, a mí no, me parece perdón. que la diferencia. Ah, no. No, Que una sola otra cosita que yo nomás quería preguntar, a ver qué les parecía, porque cuando empezamos a pensar en este encuentro, me acordé también que en su momento trabajamos con Lebrun el texto de El porvenir de una ilusión, ¿no? Que es del 27. sí, Y es como que ahí me llama un poco la atención qué pasó en el medio, porque es un poco lo que vos decías, es como que Freud retoma un poco esa esperanza en la ciencia, ¿no? En el porvenir de la ilusión es como que dice, bueno, entre sí, la religiosidad y la ciencia, bueno, la ciencia es lo que nos permite algo, o sea, bueno, o se recompuso o qué sé yo, y pensó otras cosas. es que no, ¿cuál sería la opción? Me parece que Claro, después de la caída y de la decepción hay que, ¿no? Él tiene que volver rearmarse. a creer, ¿no? Porque esto que él piensa que la esperanza para la humanidad sería generar un lazo social basado en la verdad, en la veracidad, ¿no? Pero en pleno siglo XX no se puede deshacer de la verdad. Si vos querés apostar a la verdad en la época de Freud, ¿por dónde apostabas? Por la ciencia, ¿sí? Porque en el lazo social no era dable encontrarlo, en la religión tampoco, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, él vuelve a apostar por la ciencia, ¿no? Pero Pero quizá está la ética afectada también. científica, ¿no? ¿Cómo? Perdón, está afectada porque me parece que lo que marca acá en este texto es como que cayó, hay una caída o sea, es una ciencia que está afectada de otra manera distinta a Sí, como puede estar claro. afectado antes, no, por lo menos como lo enuncia ahí, ¿no? Esa Sí, sí, verdad, claro. esa idea de progreso absoluto, ¿no? Bueno, sí, después queda afectado, ¿no? Entonces digo, bueno, me Y parece por ahí. además esta cuestión de que se nota, ¿no? Su desilusión con relación al desprecio por la verdad, que es tan actual esto, ¿no? Que aparecieron las nuevas teorías respecto de la verdad relativa, de la posverdad y todo eso, y que nosotros lo hemos trabajado tanto, ¿no? Para terminar concluyendo que, bueno, no, que se trata de la más pura y simple mentira, mentira política, ¿no? Y desprecio por la verdad. No hay ninguna posverdad. Esto sigue siendo lo mismo que cuando Freud escribe. ¿Qué ibas a decir, Cari? no, que a mí lo que me llamaba la atención, o que la diferencia que quizás encuentro, no sé si está bien ubicado lo que voy a decir, pero justamente me llama la atención la ilusión que, digamos, de la cual parte, ¿no? O quizás de los ideales de esos que enumera, ¿no? Porque justamente a mí me parece que en todo este siglo no, no se podría, nada más, no encuentro ninguna, es como si hubiéramos vivido todo este siglo en la desilusión, ¿no? No hay nada que haya sostenido algún ideal en el cual creer. Y bueno, sí, me parece que cuando... Tali, me gustaría que intervinieras en tu comentario que escribiste, pero quería decir una palabrita respecto a lo que dice Cari. Sí, sí, a mí me parece, desde ya la ciencia no es la misma y nuestra fe en la ciencia no es la misma que la que tenía Freud, ¿no? Y la ciencia no es tampoco la misma en este momento, por algo las teorías del caos, ¿no? La idea
todas estas cuestiones de las teorías del caos, de la incompletud, de los agujeros de la matemática, etcétera, etcétera, en todo eso se abreva Lacan para decir que no hay la ciencia con mayúscula, ¿no? Ya vivimos o sea, obviamente las dos guerras mundiales producen una herida definitiva en la ilusión del iluminismo. ¿Qué decías, Tali? No sé dónde estás. Acá estoy. No, que cuando leía el texto me acordaba mucho de las lecturas que hice hace varios años de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Benjamin. Claro. Son contemporáneos también, escriben un poco más después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo mismo, ¿no? Esta razón instrumental que lleva a un progreso ilimitado, que es el regreso hacia la autodestrucción. Y cuando Ale decía lo de la ciencia agujereada, ¿no? Esa ciencia que se cae de algún modo, me parece que ahí hay muchas resonancias con la Escuela de Frankfurt, aunque Freud le pone, digamos, el componente libidinal, pulsional, como constitutivo de la subjetividad, y me parece que ahí es donde nos interpela a nosotros, ¿no? Porque en nuestros análisis con los pacientes escuchamos esos componentes, y bueno, ahí está la pregunta: ¿cómo operar? ¿Qué hacer? ¿Cómo intervenir? Vamos a tender a hacer una ética de la cultura que busque sujetos más educados y culturalmente amigables con sus propias pulsiones destructivas, o qué se hace con esas pulsiones destructivas que persisten. Sí, claro. Por eso él dice, la hipocresía es eso, ¿no? Es el hecho de el hombre, por un lado, pero fundamentalmente el Estado y la cultura, que es hija del iluminismo, creerse más superada éticamente que lo que en realidad es, y lo que en realidad supone de los hombres. Entonces, cuando los estados declaran la guerra, como él dice, al pueblo, al vecino, ¿no? ¿Qué es lo que está impulsando? ¿Qué están impulsando los estados, ¿no? Acá, por ejemplo, porque recurría a Hobsbawm para ver un poquito pero no, resulta que lo más importante de la Primera Guerra está en el otro libro de los imperios. Pero bueno, pero miren lo que dice un joven que está en la guerra, ¿no? Escribe una carta y dice, morir por la patria, por una idea. No, eso es una simpleza. Incluso en el frente de lo que se trata es de matar. Morir no es nada, no existe. Nadie puede imaginar su propia muerte. Matar es la cuestión. Esa es la frontera que hay que atravesar, ¿no? Es una carta que escribe un joven en la guerra. Y después la otra cuestión que estuvo aludida en el texto de Verónica Carolina, ¿no? Es la cuestión de la pobreza, ¿no? Las consecuencias económicas. En el diario, en el Times de 1940 dice, después de la guerra, el desempleo ha sido la enfermedad más extendida, insidiosa y destructiva de nuestra generación. Es la enfermedad social de la civilización occidental en nuestra época, ¿no? Porque las consecuencias económicas, esto también es lo que, ¿no? ¿Cómo es el Estado que es los estados que proponían una patria amplia, ¿no? Una patria mayor, ¿no? Una confraternidad entre los pueblos, ¿no? Y que elevaban, por ejemplo, la propiedad privada como bien supremo, etcétera, arrasan con todo, ¿no? Arrasan no solo con la vida, sino con las propiedades,
de los hombres, con los bienes de las naciones. Bueno, hay un punto en que uno puede decir que han pasado, qué sé yo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 80 años, y Alemania no se ha recuperado, Europa no se recuperó de esas dos guerras, ¿no? Por eso es que el mundo ya no vuelve a ser el mismo. Vamos a ver qué pasa ahora. No sé qué mundo es el que se estructuró. Bueno, estuvimos trabajando bastante el neoliberalismo el año pasado, ¿no? Un mundo que se estructura a partir de la caída del muro, y ahora no sabemos cómo se va a reconfigurar el mundo, este mundo que se llama ahora multipolar, ¿no? Ahora la cuestión es, ¿en función de qué ética? ¿No? Eso me parece que sigue siendo muy actual esa pregunta, ¿no? Sí, lo de la escuela de Frankfurt es fundamental, tal, y por eso te pedí que lo introdujeras a la cuestión, ¿no? Que tiene que ver con esto que yo decía antes, ¿no? Que no es que son bestias los que producen lo que producen, a nivel de las guerras, de la destrucción, el nazismo, los genocidios, etc. Pensaba también en esta cuestión del odio, ¿no? Fundamentalmente, vos decís lo que colabora en el derrumbe de la etnicidad, ¿no? Es el odio. Entonces, claro. Cada vez más odio, ¿no? Parecería, ¿no? Hay algo ahí que sí, que es previo al amor, que va a estar ahí, que es imposible, ¿no? Pero también hay algo ahí inconcebible, porque ¿qué hacer con ese odio? O sea, no se puede hacer nada, ¿no? Claro. Constitutivo. Pero vos sabés que esto que decís me hace pensar que no se trata solo de la guerra, ¿sí? Últimamente estamos todos azorados por el hecho de que todos los días en Estados Unidos sale alguien con una ametralladora a matar a sus semejantes, a niños inocentes, a gente desarmada, ¿no? Pero nuestro cuestionamiento ético, ¿a dónde tiene que estar dirigido? Entonces, según esto que plantea Freud, si nosotros nos atenemos a esto que dice Freud, esta locura y esta crueldad de esta gente que va a matar a niños, ¿no? Hay que responsabilizar al Estado. ¿Sí? Un Estado que da vía libre para que la gente salga armada por la calle. Vos haces eso, ¿no? Y al mismo tiempo le decís que no tienen trabajo por los inmigrantes y que los negros trabajan por migajas y entonces a vos no te pagan un buen sueldo, etc. Y bueno, 2 más 2 son 4. Es el odio. Y lamentablemente esto es lo que se asusa, ¿no? Lo que se instiga en las guerras, pero también dentro de los propios países, ¿no? Bueno, es un poco esta cuestión de que el sentimiento, es lo que dice Freud, ¿no? Como que el sentimiento de alguna manera anula la razón y permite llegar a esas situaciones tan extremas, ¿no? Que están fomentadas desde el sentimiento, porque la razón ahí directamente no existe. Fíjate que son países que fomentan la venta de armas, o en nuestro país tenemos discursos tales como que es lógico vender órganos, que cada persona venda órganos. O sea, todo esto está guiado por el sentimiento, no por la razón. Que es un poco lo que indica Freud, cómo el sentimiento palidece la razón. Viste que por ahí sustituye por intereses, ¿no? Claro. Y también, bueno, yo creo que quizás sí, las ideologías tienen un sustrato pulsional
Y por eso, una vez que se tomó una postura ideológica, no hay... Claro. Por eso añadí lo de la tosudez de la que él habla, ¿no? Hacia el final del texto. O sea, no hay modo de argumentar, ¿no? Bueno, Ahora que... No, termina Estela, después digo algo. No, iba a agregar una cosita que ya lo había dicho en otros textos, pero más refiriéndose al análisis de la transferencia, pero vale, ¿no? En donde el hombre no es influenciable no es tan influenciable por los argumentos como por las fuentes libidinales de donde provienen, ¿no? Y ya eso lo decía San Agustín también. No, qué interesante el recorrido que hicieron Caro y Vero en el contexto en el que escribe Freud los textos metapsicológicos más importantes, ¿no? Porque si pensamos en el odio, es imposible pensarlo sin el narcisismo, pulsiones y destinos, la represión. Y me acordaba cuando el otro día en el grupo de Freud leíamos Pegan a un niño, y vos, Estela, hablabas de precisamente eso, ¿no? La primera parte de la fantasía, mi padre pega a un niño que no soy yo y es el niño al que odio. Entonces, ahí en esas articulaciones es donde volvemos a encontrar en la clínica esta vertiente del narcisismo, de la destructividad, del odio, que está muy profundamente inmiscuida en la constitución subjetiva, ¿no? Claro, bueno, es que este texto se inscribe dentro de la... es casi contemporáneo de Introducción del Narcisismo, ¿no? Y Psicología de las Masas está ahí nomás, en donde va a terminar de plantear esta cuestión de la constitución del enemigo, ¿no? Y es así, vos constituís un enemigo y autorizás a cualquier cosa. Pero yo me quedé pensando en la cuestión de la ilusión, porque pareciera que Freud está diciendo que sería erróneo sostener ilusiones, ¿no? Pero, que bueno, no sé. Pero pensaba en la cuestión de los ideales, ¿no? Porque a mí lo que me llamaba la atención del texto, digamos, respecto de la desilusión, era los altos ideales que se sostenían, si es que se pueden llamar ideales esos, ¿no? Digo, porque se centra todo en relación al odio, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿no será también que los ideales que se sostienen son particulares? ¿No? Digamos, que son ideales, digamos, ¿qué es lo que se está poniendo como ideal? Bueno, yo creo que ya sabemos que los ideales tienen una función muy superyoica, pero lo cual no quiere decir que nos tenemos que quedar sin ideales, ¿no? Lo que cae es un ideal, ¿no? Un ideal de esta Europa blanca, basada en la razón, que progresa infinitamente por la ciencia, que asegura la moral individual por el hecho, porque por fin, digamos, la superstición y el oscurantismo es barrido por la luz de la razón. O sea, hay que pensar, lo que cae es lo cual no quiere decir que uno deje de leer a Kant y de considerar las cosas que dice Kant e incluso replantearse la ética freudiana. Pero en ese momento, obviamente, no se puede sostener más. Esto es lo que la primera guerra destruye y la segunda, bueno, ni que hablar, ¿no? No, está bien, eso queda claro. Lo que yo digo es ahora, digo, 100 años después, ¿no? ¿Qué ideales se sostienen? Eso es lo que a mí me llamó la atención, que digo, leer en Freud que esos ideales estuvieran tan en primer plano, ¿no? Que para él
Y no sé, porque viste como justamente de lo que se trata, por eso yo digo que es político, ¿no? El texto de Freud, porque él está señalando que que hay que reconsiderar y rever cuáles son las bases de los lazos comunitarios, ¿no? En un mundo en donde, bueno, qué sé yo, el neoliberalismo ha llegado a un punto de feroz, ¿no? De ferocidad absoluta, por el hecho de esto que, bueno, que además la pandemia y la guerra cada vez hacen más patente en este momento, digo, que por eso nosotros estábamos trabajando la codicia, que es la obscena acumulación del dinero en poquísimas manos, mientras, por eso hablaba del desempleo, por eso hablaba, ¿no?, las consecuencias económicas de la guerra. Bueno, podría haber o no haber guerra mundial y las consecuencias económicas son desesperantes, ¿no? Se acentuaron ahora por la pandemia, se acentúan y se van a acentuar más con la guerra actual. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que va a poner término a esta guerra? ¿No? A la guerra que se plantea ahí entre Rusia y Ucrania, que por supuesto que los sociólogos y los pensadores tienen toda la razón del mundo de acusarnos, ¿no?, de que nos rasgamos las vestiduras por eso y no por Bosnia, ¿no?, o por Serbia, o por Irak, o por Afganistán, etc. Okay. Por Palestina. Pero es cierto que cada vez que ocurre en Occidente, o sea, potencias occidentales, las consecuencias económicas por la globalización se producen, impactan en todo el mundo de un modo mucho mayor, ¿no? O sea que hay algo de la configuración mundial alrededor de Occidente que sigue vigente, ¿no? Y sobre todo esto de la primacía, lo que decías antes también, de la primacía de la raza blanca, ¿no? Como que sea esta superioridad que lo que menos espera, o sea, hablar de, no sé, como el genocidio que yo vi el otro día, vi una película del genocidio de Camboya, que fue del 74 al 79, hace poquitísimo, re poco, y no se habló casi nada. Claro. Pero bueno, en esta primacía de la raza blanca, ¿no?, de superioridad, queda implícito esto, ¿no? De que por eso nos horrorizamos. Claro, pero se ve más que nunca el tema de la hipocresía, porque hablando de necesario detener la guerra, las potencias de Europa, Estados Unidos, contribuyen a que siga la guerra, digamos. Y Estados Unidos nunca dejó de estar en guerra, en realidad, y de eso no se habla tampoco, ¿no? Nunca dejó de estar en guerra. Porque Estados siempre Unidos... quiere un enemigo, siempre tiene que crear un enemigo, es la mejor manera, ¿no?, para ellos. Entonces, no lo inventa. Por eso es tan actual lo de Freud, que como dice... Es reactual, es una genialidad, es reactual. Es una genialidad. Es político, como vos decías, y está todo el tema de la puja de intereses y demás, además de las cuestiones pulsionales sobre las cuales se montan todas estas otras cuestiones, ¿no? Las cuestiones ideológicas, las cuestiones de intereses, que se montan sobre todo este fondo pulsional inconsciente del hombre, ¿no? Pero yo creo que la hipocresía está a la orden del día. Es increíble, porque, voy a ser breve en esto, llevan a Rusia a una situación imposible y después critican la guerra, que por supuesto no la queremos la guerra, somos pacifistas como Freud, pero bueno, es terrible. Por eso yo me preguntaba qué es lo que va a poner fin a la guerra. Bueno, supongo que los intereses económicos. En cuanto algo empiece a complicarse, mucho económicamente, ¿no? Está muy complicado, sí.
Es muy complicado porque cada vez aumentan más los desafíos entre las potencias, ahora están con el tema de China, digamos, es muy compleja la situación actual. Sí, Bueno, lo si que nos decía fijamos Andrea en la respecto de la ficción, industria armamentista, ¿no? ¿Cómo? no, digo que si nos fijamos en la ficción, digamos, en el cine, que siempre, bueno, anticipa un poco, no es muy alentador. O sea, tu pregunta nos lleva a lugares muy alentadores, ¿no? La ciencia ficción siempre muestra un futuro jodido, un futuro, bueno, de destrucción, ¿no? De fin de mundo, va. Sí, ahí está la tosudez, no se aprende ni con no se aprende esto de no poder aprender, no hay una forma, ni siquiera, no tan solo los argumentos, sino la experiencia, porque vos decís, ya se tuvo la experiencia de la guerra, ya se vivió en esos países, sin embargo, se repite. Entonces, ahí está la tosudez ahí bien ejemplificada, ¿no? Y eso que en la época de Freud la industria armamentística no estaba desarrollada de un modo tan feroz como ahora, ¿no? Claro. Yo no sé si... Era terrible también, la trinchera era tremendo, o sea, la cantidad de muertos. Ah, no, eso desde ya. Digo, no sé si estaba tan desarrollada la industria como ahora, en donde las mayores riquezas están concentradas en manos de los fabricantes de armas, ¿no? Sí, pero pensá que también antes no había tantas armas, pero las guerras, bueno, ya sea medievales o de la época romana, y todo, eran miles y miles y miles de muertos, porque duraban tantos años, que también se morían, eran eternas, y también se morían un montón de las maneras más espantosas. O sea que todo me parece que la genialidad de Freud es que esto de tener que adaptarnos, ¿no? Es al revés, ¿no? Es que tener que adaptarnos a esto y hablar más de lo que no se habla, que es esto, ¿no? De la hipocresía. Él lo dice en un momento, no me acuerdo en qué parte, pero de que lo que podemos hacer es sacarlo más a la luz. Lo que pasa es que es como que si nadie lo quisiera, ¿no? No se quiere hablar de esto genuino, ¿no? De la raza humana. Volviendo a la pregunta de Cari, yo no sé, se me está agotando la batería. Yo pensaba si se puede decir que el amor es una ilusión, ¿no? También volviendo a la pregunta de Cari. ¿No? También. Ahora, ¿dónde basaremos nosotros la posibilidad de lazos comunitarios que no estén ahogados en el mercantilismo, en el individualismo, en la ferocidad, digamos, estoy con esta palabra hoy, pero porque se me coló. Sí, del sálvese quien pueda, ¿no? Y de la tergiversación de todo, Ya las palabras parecen no tener sentido, ¿no? Se habla de libertad, ¿y qué quiere decir la libertad? Una libertad separada de todo, ¿no? Hoy en día me parece que, por ahí, respondiendo un poco a esto que hablas de la cuestión de los lazos comunitarios, me parece que situar en nuestro país la cuestión del feminismo, ¿no? Cierta parte de la corriente progresista hoy en día, justamente me parece que viene a responder un poco a esto, ¿no? A armar un poco de lazo, a armar un poco de ver al otro, de no tener que estar escondiéndonos de la mirada del otro, ¿no? Como que hay algo de eso que me parece que se puede pensar como algo contestatario a esta cuestión del individualismo tan salvaje que se vive hegemónicamente, ¿no? Me parece. Totalmente de acuerdo, Facundo. Yo creo que son posibles esos lugares de resistencia y que tiene que ser nuestra apuesta, eso sin ninguna duda. Completamente de acuerdo. Yo estaba teniendo una mirada un poco pesimista ya a esta altura de la noche, pero porque, ¿no? Porque pero yo creo que sí, que son los bolsones de resistencia, son esos lugares de resistencia que tenemos que seguir ejerciendo, desde los lugares que sean, ¿no?
Yo creo que el tema es el amor, ¿no? O sea, el amor que, digamos, se amalgame con la pulsión de muerte y bueno, la relativice, ¿no? Y podamos, de alguna manera... Lo que pasa es que el amor también está bastardeado, ¿sí? Porque el amor no puede ser un bien supremo. Tenemos que encontrar modos de hablar del amor, ¿no? Yo creo que la solidaridad puede ser un modo del amor. Claro, ¿no? el sostén del otro, la mirada al otro, como dice Facundo, ¿no? Claro, claro. Todos esos son actos de amor, me parece a mí, ¿no? Sí, del amor entendido como eros, ¿no es cierto? Claro. Porque si no, Claro. por ejemplo, hay una ideología que yo hace muchos años, me surge ahora, pero que a mí siempre me había molestado cierta ideología del cine norteamericano, que es como, bueno, el amor te salva de todo, ¿no? El amor entendido, digamos, chiquitito, ¿no? Como el amor de pareja o el amor familiar. Yo no le saco valor a esas cosas, pero digo, como si no hubiera otra dimensión, ¿no? No, yo lo entiendo como... Para la dignidad humana que ese tipo de amor. Entonces yo creo que hay que pensarlo en el sentido del eros freudiano, ¿no? Claro. De lo que hace lazo, ¿no? Claro, totalmente. De lo que hace lazo con el otro y que intenta sobreponerse al odio. Exactamente. No el amor banal, digamos. No, por supuesto. Claro, no, eso no, desde ya. Yo lo pensaba como contrarrestando al odio, como relativizando al odio y que permite establecer lazos que nos permitan comunitariamente... Yo creo que hay que pensar en la solidaridad, creo que hay que pensar en la amistad, ¿no? Creo que hay que pensar en ciertos lazos que provengan del eros freudiano, ¿no? De eso te estaba hablando, exactamente. La amistad, sí, hemos pensado en dedicar algunas conversaciones a la amistad y después eso se nos fue para otro, lo fuimos posponiendo, pero es un lazo que hay que, investigar, ¿no? En el texto Freud habla del amor, o sea, no lo tengo acá en este momento para señalarlo, pero hay un momento en donde él dice, no me avergüenzo de destacar el amor como la manera de contrarrestar un poquito el odio. Sí, él lo dice. Sí, de lo que él llama las pulsiones egoístas. Claro. Después parece, más adelante, parece como, bueno, como pensar que, bueno, el amor no te salva porque no hay amor puro, porque el amor siempre está entrelazado con la pulsión de muerte. Pero creo que yo destacaría la idea del eros freudiano para pensar en redimir un poco los lazos, los lazos comunitarios, ¿no? Y que la vida el lazo social. Me parece importante esto de las reacciones, ¿no? Como que es una lucha, casi una lucha que tendríamos como que tener todos en lo cotidiano incluso. Por ejemplo, qué sé yo me pongo de ejemplo, ¿no? A veces cuando estoy manejando y aparece alguien, por ahí digo, ay, está cruzando mal, o no, se me agarra como una reacción de decir, entonces digo, bueno, no, dejo pasar, hasta te agradecen. Entonces, lo que pasa es que es una lucha, no es que me sale naturalmente esto amable y bondadoso. Esto que decía, ¿no? En el texto de reaccionar frente a nuestro propio odio o nuestra propia ira o nuestra propia indignación. Claro. Y así esto es un trabajo. Sí. La otra vez escuchaba una noticia, a veces
Cuando voy a almorzar pongo un rato la tele y siempre me tocan esos programas en donde uno despellejó al otro, lo tiró por el balcón, mató al bebé, bueno, esas cosas espantosas. Pero hay una noticia de que dos se pelean en la calle, se baja uno y le pega 6 tiros al otro. Una cosa de locos, ¿viste? Y después le pasa con el auto por encima. Claro, porque hay un odio desatado y desenlazado, justamente. Bueno, es que eso es lo que hace el odio, a nivel individual, a nivel de masa, a nivel social, ¿no? A nivel comunitario. Claro, pero hay que trabajarlo, digo, ¿no? No es tan sencillo. Sí, claro. Y después con respecto a la guerra, en realidad siempre hubo guerras. O sea, antes de la Primera Guerra Mundial también había guerras, ¿no? Las guerras de otros tiempos, digamos, ¿no? Y antes de esta guerra de Ucrania también había guerras y sigue habiendo en otros lugares y no se habla. Sí, claro. y después pensaba en los kamikaze, ¿no? Los que se inmolan, no me acuerdo de qué país son, creo que son musulmanes, que se inmolan Sí. por una Los causa. kamikazes fueron los pilotos japoneses, No, claro. que efectivamente se inmolaban. Claro, no, pero sí es verdad, pero ahí están los otros que siguen en la actualidad, que son musulmanes, que van con las bombas en el cuerpo y saben que van a morir, o que agarran una camioneta y chocan con bomba encima. Bueno, eso es también como para pensarlo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, fíjate vos que yo suelo citar un texto muy viejo de Freud, cuando el psicoterapia y tratamiento por el espíritu, creo que tiene otra traducción, Amor Ortu, en donde él sitúa determinadas conductas, ¿no? Él está hablando, no importa, digamos, no voy a desarrollar eso ahora que es muy tarde, pero en donde da ciertos ejemplos en donde te demuestra cómo no hay cuerpo propio, ¿no? Entonces muestra, por ejemplo, el poder de la sugestión en los seres humanos. Esos son los primeros textos, ¿no? Entonces él dice, bueno, fíjense cómo cuando a un niño le duele algo, se cae, le duele, se lastimó, viene la mamá y le dice, ¿no? Sana, sana, colita de rana, y el nene deja de llorar, ¿no? Y se le pasa, estaba llorando porque se lastimó la rodilla y un minuto después el consuelo. Bueno, y habla, entonces da distintos ejemplos, o por ejemplo, bueno, el soldado que en la batalla pierde un brazo y sin embargo sigue corriendo, o sigue en el fragor de la batalla, no siente que perdió una mano, por ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo que da es el de los mártires, ¿no? Para mostrar cómo el ser humano puede ser completamente absorbido, ¿sí? ¿Cómo se llama el texto? Por la sugestión. ¿Cómo se llama el texto? Psicoterapia, tratamiento por el espíritu o tratamiento desde el alma. Según que Ballesteros lo tradujo por el espíritu y en Amor Roto está como tratamiento desde el alma o algo así, ¿no? Realmente, bueno, él muestra con esos ejemplos cómo la subjetividad y el cuerpo, ¿no? Del hablante, del humano, puede ser totalmente absorto por el ideal, ¿no? Vía la sugestión. Entonces, alguien puede entregar, ¿no? Su ser, su existencia, ¿no? Vía la sugestión por un ideal. Por eso yo decía antes que el ideal puesto a funcionar por sí solo es destructivo, ¿no? Lo cual no quiere decir que nosotros no podamos tener ideales, pero ideales que vayan en otro sentido, ¿no?
los ideales de los que hablaba Facundo, por ejemplo, las acciones de las que hablaba Facundo se basan en ideales, pero esos ideales están situados de otra manera, ¿no? En función de determinados objetivos, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que el ideal tiene, ¿no?, tiene ese reverso destructivo también, ¿no? Superyoico. Entonces, yo creo que sí que es una cuestión cotidiana, que aún con las más nobles intenciones, ¿no?, o en las... Y además hay que pensar en insisto, este texto y muchas otras reflexiones, y psicología de las masas, etcétera, también está, y por lo que decía Tali, que yo siempre subrayo del primer tiempo de Pegan a un niño, está bajo el influjo, la influencia de lo que está pensando Freud del narcisismo, ¿no? El narcisismo de las pequeñas diferencias. Cómo a veces el narcisismo de las pequeñas diferencias puede hacer estragos en el interior de movimientos nobles, ¿no? ¿Cómo habías dicho, Esther, el otro día, que me acordaba esto de que si ponías un ideal a trabajar, ¿cómo era la frase? Vos pones un ideal a trabajar o un significante amo y hace desastre. Eso tiene que tener un coto, tiene que tener algún tipo de regulación. El ideal librado a sí mismo, el significante amo en términos de Lacan librado a sí mismo, hace desastre, porque enseguida empieza a generar segregación. Vos no sos igual a mí, exactamente igual a mí, no pensás exactamente igual a mí, sos diferente, por lo tanto, sos otro, y de ahí a ser extraño y a ser enemigo hay un pasito. Y digo, eso puede ocurrir en el interior de movimientos que tienen una inspiración noble, ¿no? En lo social, ¿no? O sea, poner a trabajar en lo social. Poner a trabajar un significante amo de ese estilo es como revienta. Fíjate vos, ahora que lo decís, me hace pensar en esto que dice los pueblos de raza blanca, dice Freud, ¿no? Este ideal que se viene abajo. Pero sí, efectivamente, de ahí a la raza aria, ¿viste? Y al supremacista blanco, es lo mismo. ¿Sí? Y el habitante de Capital Federal que detesta al boliviano que vende la verdura en la esquina. Entonces, es un trabajo enorme, pero y yo reivindico de nuevo el final del texto de Freud. Yo creo que hay que volver a pensar, bueno, no nosotros, hay grandes pensadores que lo están haciendo, ¿no? Por eso leímos tanto a Foucault, pero volver a pensar qué corno es la verdad, ¿no? Y poder apostar a que haya, de que puedan los lazos sociales fundarse, como dice Freud, en la veracidad. Que nunca es una, que no es la verdad con mayúscula, etcétera, pero sí en eso que él llama sinceridad y veracidad entre los seres humanos y de los pueblos con sus estados, y de los pueblos con sus gobiernos, ¿no? Parece demasiado ambicioso y sin embargo a mí me parece que es muy... que es muy verdadero, valga la redundancia, ¿no? Bueno, chicos, hermosa reunión. Una cosita que quería consultarles. ¿Qué hacemos con lo de la presencialidad de las conversaciones? Porque habíamos dicho retornar a la presencialidad el 25, y
comentarios que escuché de parte de algunos de ustedes ahora me hacen dudar de si podemos, si no podemos, si hay una cuarta ola, si estamos en condiciones, no sé. Me gustaría que, ahora es muy tarde, no vamos a iniciar una charla sobre eso, pero háganme llegar, por favor, opiniones. A ver, sí, a mí me encantaría, ustedes saben que yo tengo muchas ganas de que volvamos a nuestra sede y encontrarnos y tomar café y medialunas y todo eso. No sé si es lo más aconsejable en este momento, así que háganme llegar deseos y objeciones al proyecto. Ok. A ver si llegamos a algún acuerdo un poco más o menos racional. Bueno, chicos, un beso. Nos vemos. Bueno, Chao, gracias. Chao a todos. Un beso grande. Chao. Hasta luego. Chao, chicos. Chao. Chao.